¿Y si te dijera que el secreto de la felicidad no está en el dinero, el poder o el éxito, sino en algo que muchos ignoran? Parece absurdo, ¿verdad? Después de todo, desde pequeños nos enseñan que cuanto más tenemos, más felices seremos. Pero, ¿y si te dijera que Jesús demostró lo contrario? Visitó a un hombre rico y a un hombre pobre. Uno lo rechazó con desprecio, el otro lo recibió con amor. El resultado de esta elección cambió por completo la vida de ambos, de una manera que nadie podría haber previsto. Esta historia no trata solo de fe, sino de algo que nos afecta a todos. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? Puedes tener dinero, fama e influencia, pero si no comprendes la lección que Jesús enseñó, podrías terminar como aquel rico, rodeado de todo, pero vacío por dentro. Y lo peor, sin siquiera darte cuenta de en qué te equivocaste. Pero si descubres dónde está el verdadero valor de la vida, podrás transformar tu camino y encontrar un tipo de felicidad que no depende de lo que tienes, sino de quién eres. Así que, antes de seguir creyendo que el éxito consiste solo en acumular más y más, detente un momento y reflexiona, ¿no estarás corriendo tras el viento? ¿Y si lo que realmente importa ya estuviera justo frente a ti, esperando ser notado? La historia que estás a punto de escuchar puede cambiar tu perspectiva para siempre. Pero, ¿estás listo para ver esta verdad? Jesús caminaba bajo el sol abrasador, con sus pies cubiertos de polvo del camino. A lo lejos, una imponente mansión se alzaba, con sus muros brillando como el oro bajo la luz del día. Se acercó, llamó suavemente a la puerta y esperó. El dueño de la casa, un hombre envuelto en lujosas vestiduras, abrió con una mirada de desconfianza. ¿Qué deseas, forastero?, preguntó, cruzando los brazos. Jesús, con una sonrisa serena, respondió que solo buscaba un poco de descanso. Pero el hombre, con una risa burlona, meneó la cabeza y cerró la puerta. Para él, su riqueza era más importante que cualquier acto de bondad. Sin inmutarse, Jesús siguió su camino hasta que vio una casa modesta, casi oculta por la sencillez de su construcción. Llamó a la puerta y pronto fue recibido por un hombre de rostro cansado, pero con una mirada acogedora. «Entra, por favor. Aquí tenemos poco, pero lo que es nuestro, es tuyo también». La esposa trajo un paño para que pudiera limpiar sus pies, mientras los niños corrían emocionados, preguntando quién era aquel visitante. En medio de la humildad de aquel hogar, Jesús encontró algo que ni todo el oro del rico podría comprar: amor genuino y hospitalidad sincera. La diferencia entre ambas casas era evidente. Una, adornada con lujos, pero fría como el mármol. La otra, simple, pero llena del calor de la generosidad. Es curioso cómo, muchas veces, los más ricos acumulan bienes, pero pierden la capacidad de ver lo esencial. Y los humildes, aunque tengan poco, tienen el corazón dispuesto a compartir. Pero, ¿qué haría Jesús ante esta diferencia? ¿Qué sucedería con aquel hombre pobre, que no tenía nada más que su bondad? La respuesta llegaría pronto, y cambiaría su vida para siempre. Dentro de la casa sencilla, Jesús fue recibido como un amigo de toda la vida. El hombre y su esposa no tenían mucho que ofrecer, pero aún así, pusieron lo mejor que tenían sobre la mesa. Un pedazo de pan, un poco de agua fresca y un caldo modesto fueron servidos ante el visitante. «Es poco, pero es de corazón», dijo la mujer, mientras los niños sonreían, felices simplemente por estar juntos. Jesús, con los ojos brillando de gratitud, partió el pan y lo compartió con todos, transformando aquel momento en un verdadero banquete de humildad. La noche cayó, y la pareja ofreció a Jesús su propia cama para que pudiera descansar. «Señor, debe estar cansado del viaje», dijo el hombre, apartando las cobijas. Jesús dudó por un instante, pero vio que aquel gesto venía del fondo del corazón. Mientras él reposaba, la familia se acomodó en el suelo, sin ninguna queja. No era la riqueza lo que los hacía felices, sino el acto de servir. En un mundo donde muchos corren tras más y más bienes materiales, pocos entienden el valor de un simple gesto de bondad. En aquella pequeña casa, había una lección oculta: la felicidad no reside en mansiones, sino en corazones dispuestos a amar. Mientras Jesús descansaba, la familia susurraba entre sí, felices de haber acogido a alguien especial. Pocos sabían ellos que aquel huésped no solo aceptaría su hospitalidad, sino que también cambiaría sus vidas para siempre. En el silencio de la noche, algo estaba a punto de suceder. Al amanecer,
Jesús se levantó y miró a aquella familia con gratitud. No solo le habían ofrecido un techo o un plato de comida, sino que le habían dado un ejemplo vivo de generosidad. Con una sonrisa serena, llamó al hombre y le dijo: «Tu bondad no ha pasado desapercibida. Pide 3 deseos y te los concederé». El hombre abrió los ojos con asombro, sin poder creer lo que oía. No era un hombre de grandes ambiciones, pero sabía que aquella era una oportunidad única. Miró a su esposa e hijos, reflexionó por un instante y luego formuló sus peticiones. «Quiero una casa nueva, para que mi familia tenga comodidad. Quiero un trabajo digno, para que nunca nos falte el pan. Y quiero salud para todos nosotros, para que podamos vivir sin sufrimiento». Jesús asintió. En un instante, la humilde casa se transformó en un hogar cómodo, pero sin ostentación. Al día siguiente, el hombre encontró una oferta de trabajo digna, y su familia comenzó a vivir sin miedo al hambre ni a la enfermedad. No era magia, no era un truco, sino la recompensa de la bondad genuina. A diferencia de muchos que buscan riquezas sin propósito, él pidió lo suficiente para vivir bien, sin avaricia. El vecindario quedó sorprendido al ver aquella transformación. ¿Cómo un hombre tan sencillo había conseguido tanto de un día para otro? Incluso el rico que antes había rechazado a Jesús comenzó a observar con curiosidad. Algo dentro de él se agitaba, una mezcla de envidia e incredulidad. Después de todo, ¿cómo podía aquel hombre pobre, que no tenía nada, poseer ahora una casa mejor que la suya? ¿Qué había detrás de todo eso? Era imposible ignorarlo, y pronto tomaría una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. La transformación del pobre no pasó desapercibida. El hombre rico, que antes había despreciado a Jesús, comenzó a inquietarse. ¿Cómo puede alguien tan insignificante conseguir todo esto?, murmuraba para sí mismo. Siempre había creído que solo los poderosos lograban grandes cosas, y ahora veía a un simple campesino vivir mejor que él. Dominado por la curiosidad y la envidia, decidió buscar a aquel extraño viajero. Cuando finalmente encontró a Jesús, dejó de lado su arrogancia e intentó hablar con humildad. «Yo también quiero mis deseos». Pero Jesús, con una mirada serena, simplemente sonrió y respondió: «Te concederé un deseo por mes». El hombre frunció el ceño. ¿Un deseo por mes? Él lo quería todo de una vez. Pero, creyendo que aún así podría sacar ventaja, aceptó la condición. En su primer deseo, pidió aún más riquezas. Quería duplicar su fortuna, tener más tierras, más oro y más sirvientes. Y así fue. De un día para otro, su riqueza aumentó como nunca antes. Pero, junto con eso, también llegaron las preocupaciones. Parientes lejanos aparecieron exigiendo una parte de su fortuna. Sus empleados comenzaron a pedir mejores salarios. Sus vecinos lo envidiaban y tramaban en su contra. Lo que parecía una bendición, pronto se convirtió en una carga. Cada día que pasaba, su ansiedad crecía. Pensó que el dinero resolvería todo, pero solo trajo más problemas. Impaciente, esperó el siguiente mes y entonces hizo un nuevo pedido: quería poder absoluto. Quería ser temido, respetado y tener el control sobre todo y todos. Y así sucedió. Pero, en lugar de encontrar satisfacción, notó algo extraño: la gente empezó a temerle, pero no lo amaban. Sus amigos se alejaron, su familia lo evitaba. La soledad lo rodeaba como una prisión invisible. Pero aún le quedaba un deseo, y esta vez, debía elegir con cuidado. El hombre, ahora poderoso y rodeado de riquezas, se dio cuenta de que nada de eso le traía paz. Tenía todo lo que siempre quiso: oro, tierras, sirvientes, influencia, pero por dentro sentía un vacío abrumador. Sus días estaban llenos de desconfianza, temía que alguien quisiera robarlo o traicionarlo. Por las noches, aunque se acostaba en la mejor cama, el sueño no llegaba. Había cambiado la ligereza de la sencillez por un peso que solo crecía. Y cuanto más tenía, más se daba cuenta de que le faltaba algo esencial: la verdadera felicidad. Al mes siguiente, cuando recibió su próximo deseo, decidió intentar algo diferente. Pidió ser amado por todos. Quería ser adorado, respetado y sentir el cariño de quienes lo rodeaban. Pero lo que recibió fue solo una ilusión. La gente comenzó a adularlo, diciéndole solo lo que quería oír. Pero en el fondo, sabía que aquello no era real. Eran sonrisas forzadas,
palabras vacías, gestos mecánicos. No había ganado amor, solo interés. Su poder había comprado seguidores, pero no amigos. Y, una vez más, sintió que estaba aún más lejos de la paz que tanto buscaba. El tiempo pasó, y su frustración aumentó. Con solo un deseo restante, sabía que debía elegir con sabiduría. Pero, ¿qué pedir? ¿Más oro? Ya no le servía. ¿Más poder? Solo lo aislaría aún más. Entonces, por primera vez, reflexionó de verdad. ¿Cuál era el secreto de aquella familia humilde? ¿Qué tenían ellos que él nunca pudo comprar? La respuesta estaba en la punta de su lengua, pero ¿tendría el valor de pedirlo? Su último deseo no solo definiría su destino, sino todo lo que realmente era. El hombre rico se sentó solo en su enorme palacio, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar. Pero, por primera vez, admitió para sí mismo, nada de eso lo hacía feliz. Su mente viajó hasta aquel hombre humilde, que vivía en una casa sencilla, pero llena de amor. Recordó el brillo en los ojos de aquella familia, la gratitud sincera en sus gestos. Y entonces, cuando llegó el momento de hacer su último deseo, dijo con voz temblorosa, «Quiero ser feliz». Pero Jesús solo lo miró y respondió, «La felicidad no es un regalo que se recibe. Es algo que se cultiva». Confuso, el hombre insistió. «Pero ya lo tuve todo, riqueza, poder, adoración, y nada de eso me llenó. ¿Qué más me falta?». Jesús, con paciencia, explicó, «La felicidad no se encuentra en las posesiones ni en el control. Está en la gratitud, en el amor y en el servicio a los demás». El hombre se recostó en la silla, sintiendo el peso de aquellas palabras. Por primera vez, comprendió que había pasado toda su vida persiguiendo el viento. Quiso comprar respeto y amor, cuando en realidad, primero necesitaba aprender a dar antes de recibir. Pero, ¿sería demasiado tarde para cambiar? Con la cabeza llena de reflexiones, el rico se dio cuenta de que no podía seguir viviendo de la misma manera. Pero, ¿cómo encontrar esa llamada felicidad verdadera? ¿Bastaría con renunciar a sus riquezas? ¿O necesitaría cambiar algo dentro de sí mismo? Aún quedaba un último paso por dar, una última lección por aprender. Y esta, sin duda, sería la más difícil de todas. El rico finalmente entendió que su búsqueda siempre estuvo en el lugar equivocado. Corrió detrás del oro, del poder, del reconocimiento, pero nunca miró hacia adentro. Entonces, decidió buscar a aquella familia humilde y preguntarles qué los hacía tan felices. Al llegar, fue recibido con sonrisas sinceras, sin interés, sin falsedad. Se sentó con ellos y escuchó atentamente. «Somos agradecidos por lo que tenemos», dijo el hombre. «La felicidad no está en lo que poseemos, sino en cómo usamos lo que tenemos para hacer el bien». El rico sintió un nudo en el pecho. Algo dentro de él empezaba a cambiar. Comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La risa de los niños jugando sin preocupaciones. La sencillez de una cena compartida, sin lujos, pero llena de afecto. Un abrazo fuerte al final del día. Cada gesto simple llevaba un valor que el dinero jamás podría comprar. Por primera vez, comprendió que la felicidad no se acumula, se vive. Fue entonces cuando entendió que su fortuna nunca fue el problema. El error estaba en cómo la usaba. En lugar de servir, solo pensaba en poseer. Pero quizás aún había tiempo para hacer las cosas de manera diferente. Inspirado por el ejemplo de aquella familia, el rico tomó una decisión inesperada. En vez de acumular más, comenzó a compartir. Ayudó a los necesitados, trató a sus empleados con dignidad y empezó a vivir con un propósito mayor. Y entonces, sin darse cuenta, aquello que tanto había buscado finalmente sucedió. La soledad fue reemplazada por compañía sincera. El miedo dio paso a la paz. Y el vacío que lo atormentaba, desapareció. Jesús sonrió a la distancia. La verdadera recompensa nunca estuvo en lo que se tiene, sino en lo que se comparte. Y así, una nueva historia comenzó a escribirse. Ahora dime, ¿de qué lado de esta historia estás? ¿Has estado corriendo detrás de cosas que, al final, solo te dejan más vacío? ¿O has cultivado aquello que realmente importa? El hombre rico pensaba que el dinero y el poder eran la respuesta para todo, pero solo encontró soledad.
Mientras que el hombre humilde, que tenía poco, fue quien recibió las mayores bendiciones. Y esto nos enseña una verdad que muchos ignoran: la felicidad no se compra, se construye. Y comienza en la forma en que valoras lo que ya tienes. Ahora piensa, ¿qué has estado haciendo con tus riquezas? No hablo solo de dinero, sino de tu tiempo, tu amor, las oportunidades que la vida te da. ¿Has usado todo esto solo para acumular para ti o para construir algo más grande? El cambio que buscas no viene de afuera, viene de adentro. Así que es hora de actuar. ¿Qué tal empezar hoy mismo? Ayudar a alguien, agradecer lo que tienes, compartir un poco de lo que has recibido. Pequeños gestos crean grandes transformaciones. Si esta historia tuvo sentido para ti, no te la guardes solo para ti. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre lecciones que realmente pueden cambiar tu vida. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es la felicidad para ti? Quiero conocer tu opinión. Vamos juntos en este camino de crecimiento,